Adelante, hermana Beatriz. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, gozándonos de tu divina presencia, Señor, con este grupo de tus hijos e hijas, Señor, los que estamos fuera, los que están presentes y los que se van a conectar y van a llegar, Señor, a esta hermosa reunión, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por este momento, por nuestro pastor Domingo, que cada martes se prepara y viene listo para enseñarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y poder disfrutar, Señor, de estas lindas palabras, de este vivir, Señor, lleno de fe, de confianza, de aprender cómo tenemos que vivir cada día tus hijos, Señor, para testimonio de todos los que nos rodean y, Señor, especialmente de nuestra familia, Señor. De verdad que estamos tan agradecidos por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, que fortalece nuestro corazón, Señor. Agradecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues esta noche, hermano, vamos a continuar hablando acerca de este tema general, los dos reinos. Y ya la semana pasada nosotros hablábamos acerca de tres cosas que Adán perdió. Perdió la comunión íntima con Dios. Adán perdió la inmortalidad y también perdió el derecho de reinar en la tierra. Así que estas tres cosas, tres elementos, Adán lo perdió. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es recobrar todo lo que Adán perdió. Crear un problema a veces es fácil, resolverlo es lo que cuesta. Y este problema creado por el pecado le ha costado al Señor Jesús, le costó venir de los cielos a la tierra, hacerse hombre, humillarse, morir en la cruz, pagar con su vida para poder dar salvación al ser humano. Y en todo esto el Señor Jesús va recobrando esas tres cosas, esos tres elementos fundamentales que se perdieron en Adán. La semana pasada nosotros veíamos cómo el Señor Jesús recobra esa plena comunión que se perdió en dos etapas. También vimos cómo el Señor recobra la inmortalidad que el hombre perdió en dos etapas. Hoy vamos a ver lo tercero, cómo Jesús recobra el derecho de reinar en la tierra. Dios creó al hombre y Dios lo puso para que el hombre fuera el rey de la creación, para que el hombre reinara sobre todo este mundo, los animales, incluso hasta tener control de la naturaleza. Sabemos bien que hay situaciones que se producen en estos tiempos como terremotos, como huracanes y otros efectos meteorológicos que de no haber pecado, ese tipo de cosas no se producirían en la tierra. Eso se va a acabar cuando el Señor establezca su reino sobre este mundo. Todas estas cosas van a desaparecer. Así que el hombre fue creado para ser rey, para gobernar la tierra. Sin embargo, nosotros sabemos que ese reino que hizo el hombre a través del pecado se lo traspasó al diablo. Le dio el derecho a Satanás de reinar por encima del hombre, y el hombre sigue gobernando en la tierra, pero como esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Por esto vemos nosotros la política del mundo, vemos
los gobiernos de la tierra, que en su gran mayoría son un gran desastre, pero no hay otra cosa en este mundo. Lamentablemente, no hay otra cosa mejor. Los diferentes sistemas políticos del mundo que ha habido, y unos peores y otros un poquito menos peores, pero de cualquier manera que sea, todo el sistema humano es deficiente. No hay un modelo humano que pueda llenar la necesidad del ser humano, porque perdió el derecho a reinar en la tierra, y con esto se perdió la paz del mundo. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús recupera aquello que el hombre perdió, pero ¿cómo? En dos etapas. Así que vamos a ver dos etapas que tienen que suceder, donde Jesús recobra ese reino que el hombre perdió allá en el jardín del Edén cuando pecó. Y lo primero es, el Señor establece en la tierra un reino espiritual. La primera parte del reino para recuperarse tiene que ver con lo espiritual. Porque usted sabe que lo primero que afectó el pecado fue la parte espiritual del hombre, la comunión con Dios. Inmediatamente el ser humano pecó, ¿qué hizo? Rompió esa comunión con Dios. Entonces, aunque a través de Cristo nosotros recuperamos esa comunión con Dios, pero Cristo tiene que establecer un reino en toda la tierra. ¿Y cómo comienza ese reino? Comienza a través de un reino espiritual que se produce por medio de la predicación del evangelio. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy pendiente los cristianos. Vamos a ver, miren, nadie había predicado el reino de Dios en la tierra. Los profetas hablaron de un reino futuro, pero nadie había predicado, y ya el reino de Dios está aquí. ¿Quién fue el primero que dijo estas palabras? El reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista es el primero. ¿Y cuál es la función de Juan el Bautista? Es preparar el camino del Señor. Es como si alguien está preparando una carretera porque una persona importante va a pasar por allí. Eso es lo que hace Juan el Bautista. Prepara el camino y él anuncia, él dice que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, vamos a ver lo que hace Jesús. Y vamos a buscar a Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Alguien quiere leer? Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ok, Marcos 1, 14, 15. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Noten este orden. Juan predica y él presenta al Señor, pero dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Miren el verso. ¿Predicando qué? ¿Pero el evangelio de qué? Del reino de Dios. ¿Qué es lo que es el evangelio? Es la buena noticia. ¿Y por qué el evangelio es la buena noticia? Porque no había una noticia agradable. ¿Qué reino imperaba en la tierra? El reino de Satanás. Ahora viene una buena noticia al mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Aquí está el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a la tierra. Y esto es lo que el Señor hace. Lo que quiere decir, cómo Jesús empieza a establecer el reino de Dios en la tierra a través de la predicación del evangelio, no
es a través de otra cosa, no es ni siquiera a través de los milagros, ni ninguna de estas maravillas que el Señor hizo, sino a través de la predicación del Evangelio. ¿Y qué Jesús predicó? El verso 15 dice lo que Jesús predicó. ¿Qué dice? El tiempo, ¿qué tiempo se ha cumplido de que el reino de Dios venga a la tierra? Ya el tiempo se había cumplido de que el reino de Dios viniera a la tierra. Y noten lo que dice, y el reino de Dios se ha, ¿qué? Se ha. ¿Y por qué? ¿Por qué dice se ha acercado? Cuando, hermanos, vamos a ver, cuando alguien dice fulano se está acercando, ¿es por qué? Porque estaba lejos. O sea, nadie que está cerca se acerca. El reino de Dios estaba lejos, no estaba en la tierra, en otras palabras. ¿Y por qué? Porque alguien puede preguntar, y estos estudios bíblicos lo hemos explicado esto, pero es importante entender esto. Dios es más poderoso que el diablo. ¿Cómo que el diablo tenía el reino aquí en la tierra? Bueno, es que hemos venido explicando de varias semanas, ya tenemos muchas semanas de este estudio bíblico, cómo fue que el hombre le entregó al diablo el reino. O sea, no fue Dios. No es que el diablo venció a Dios y tomó el reino. Es que el hombre le dijo al diablo, aquí está el reino que Dios nos ha dado. Te lo entregamos. Y Satanás establece su reino. Ahora el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a ver, ¿cuál es el llamado? Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. Porque, ¿qué fue lo que dañó el reinado del hombre en la tierra? El pecado. Entonces, el hombre, para poder salir de ese reino de Satanás y entrar al reino de Dios, tiene que arrepentirse del pecado. Por esta razón, ninguna persona que no se arrepienta del pecado, que no crea en Jesús, no puede entrar al reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, para poder entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Si no hay ese arrepentimiento, ese nuevo nacimiento, pues la persona no puede nacer de nuevo. Así que, ¿cómo comienza el reino de Dios a ser establecido en la tierra? A través de la predicación del evangelio. Y el evangelio llama al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento, que el hombre se aparte del pecado, que el hombre renuncie al pecado. ¿Por qué este mundo tiene tanto dolor? ¿Por qué este mundo tiene tanta tragedia, guerra, engaño? ¿Por qué? Es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado son destrucción. Ahora, la gran mayoría del mundo buscan a Dios. ¿Le interesa apartarse del pecado? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? Porque no quiere dejar el pecado. Olvídese, una persona puede decir lo que sea, no que mi tío, no que tal cosa, no que las nubes, que el sol. Todo eso es una excusa. El ser humano no se acerca a Dios porque no quiere renunciar al pecado. No quiere que Dios gobierne su vida. La persona quiere seguir con su vida haciendo lo que se le antoja. No se somete a Dios. Y Dios dice, miren lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice, alégrate joven en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dicho de otra palabra, haz lo que te dé la gana. Tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Pero el verso no termina. Falta una partecita. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
El ser humano piensa que va a hacer lo que le dé la gana en este mundo, va a rechazar a Dios y que al final no va a haber consecuencias. Por esto, hermano, es importante que nosotros entendamos esto. Si el mundo anda de mal en peor es porque el hombre quiere sufrir. El hombre quiere que el diablo lo siga engañando. El hombre quiere que el diablo siga metiendo guerra en este mundo. La Biblia dice claro que cuando el diablo sea apresado esos 1000 años en el abismo, se van a acabar las guerras en la tierra. El que hace que las naciones se peleen es el diablo. ¿Quién pudo meterle en la mente a Vladimir Putin que invadiera Ucrania? ¿Quién? El diablo. Y ahora hay un empantanamiento allí que no se sabe cuándo eso va a terminar. Y uno, porque esto no son asuntos políticos, es asunto que afecta a la humanidad, lo que está pasando allí. ¿Quién es el que hace que todas estas cosas se mantengan? Es el diablo. Y el hombre quiere seguir detrás del pecado. El hombre quiere seguir detrás del que lo maltrata. Es un estado de masoquismo completo con el diablo y la humanidad. El ser humano a quien lo maltrata es que quiere amar a Satanás, quiere amar el pecado, cuando el pecado lo único que ha hecho es destruir a los seres humanos sobre la tierra. Ahora, ¿qué hace Cristo? Establece un reino espiritual. El reino de Cristo hoy en la tierra es un reino espiritual, no es un reino material, no es un reino en las naciones. ¿Dónde gobierna Cristo? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo, capítulo 16, verso 18. Yo puedo leer. Adelante, hermano. Dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 16, 18, hermano. No. Es 16, 18. Yo leí 18, 16. Bueno. Perdón, pastor, ¿cuál es? Dice así. ¿Mateo cuál? Mateo capítulo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, déjenme aclarar algo aquí que no va con el tema, pero que es importante aclararlo. Cuando un católico lee esto, dice, ve que el Señor puso a Pedro como la roca. Esto es sin base, esto es sin práctica. Esto no tiene ni siquiera un asidero bíblico. Eso no es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro él mismo dice que Jesús es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia. Ahora, aquí hay dos palabras que cualquier persona con investigar un poquito la descubre y se da cuenta de dónde está la interpretación falsa cuando se piensa que Pedro es el fundamento. Primero, Pedro aquí es Petrus, que es piedrecita. Y roca aquí es Petra, totalmente diferente. Petra es la roca de la cual se desprende una piedrecita. Es como decir, tenemos una roca gigante y nosotros sacamos un pedacito de esa roca. Es Petros, porque es en griego, es piedrecita. Y Petra, que es lo que el Señor dice, y sobre esta Petra edificaré. Ahora, ¿cuál es la roca aquí? La roca es lo que Pedro ha dicho. Pedro dio una respuesta donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre la base de que Jesús es el Mesías, es que se establece la iglesia. Porque la iglesia tiene como fundamento a Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que ha sido puesto, dice el apóstol Pablo, que es el Señor. Ahora, habiendo aclarado esto, aquí hay un detalle muy importante. El Señor dice, sobre esta roca edificaré, no la iglesia de Pedro, ni la iglesia de ninguno de nosotros, sino mi iglesia.
¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia, ese reino espiritual que el Señor ha establecido, ese reino, nada ni nadie puede derrotarlo, nada ni nadie puede vencerlo. Y bien sabemos que a través de la historia muchos se han levantado para, por ejemplo, destruir la Biblia, quemar la Biblia, prohibir la Biblia, matar a aquel que tenía un ejemplar de la Biblia. Todo eso lo hemos vivido en la historia de la humanidad y se han levantado contra la iglesia cristiana. ¿Cuántas persecuciones? En Cuba, Fidel trató de destruir el evangelio. Y hubo una etapa muy interesante que pasó en Cuba, y es que los cristianos pedían permiso para hacer templos, y Fidel dijo que no, que no había permiso para levantar más iglesias, que con los templos que había era suficiente, no había permiso. Entonces, el encargado, no sé de qué cosa, de asuntos religiosos, lo que sea, del gobierno de Fidel, le dijo: señores, pero no fastidien más pidiendo templos, reúnanse en las casas. Y eso le abrió los ojos. Y se crearon las casas culto. Y en toda Cuba todavía hay miles y miles de casas culto. Los hermanos abren sus casas y, como está permitido por la ley, tienen sus reuniones, tienen su culto. Y hay iglesias que están formadas por decenas de casas culto. Así que, cómo Dios se glorifica, cómo el Señor hace su obra. Hay un señor que fue uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, llamado Voltaire. Voltaire era ateo. Bueno, él estaba disgustado con Dios porque el Dios que conocía era el Dios de los cardenales y de los obispos de la Iglesia Católica allá en Francia, y lo que él veía no era muy bueno, y él decía: pero si esta gente representan a Dios y lo que ellos hacen, Dios lo quiere, entonces Dios no existe. Él tenía un pensamiento relacionado con esto. Ahora, él dijo estas palabras. Él dijo: de aquí a 100 años nadie creerá en ese libro, hablando de la Biblia. Ese libro será echado a un lado, será tirado a la basura. Bueno, pues murió Voltaire, y 50 años después de él haber dicho esto, la casa que era de él la compró Sociedad Bíblica para distribuir Biblia. Esto no fue, déjeme decirle que esto es un hecho histórico. Esto no fue que Sociedad Bíblica dijo: vamos a comprar específicamente esa casa. Eso pasó de manera fortuita. Ahora, ¿por qué? Jesús dijo: sobre esa roca, sobre ese fundamento de que Jesús es el Mesías, Él estableció su iglesia, y ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Solamente algo que a mí me ha inquietado estos días. Y como yo dije ahorita, amén, que lo dije con convicción, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Las noticias que usted ve en las redes es que mensualmente aquí en los Estados Unidos se están o se van a cerrar 100 congregaciones mensualmente. Entonces, esto es contrapuesto con la declaración de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No desencantarnos. Creerle a lo que la palabra dice y no a lo que las redes sociales o lo que el hombre está anunciando. Bueno, ¿No será que esas congregaciones que se van a cerrar no le pertenecen a Dios? Porque hay congregaciones que son de Mi hermana ya bueno, miren, ya ese asunto sería como investigarlo de otra manera, ¿verdad? Porque acá estamos especulando las razones por las cuales una iglesia cierra o no razones. Si es de Dios, bueno, eso es cuestionable, pero es posible, es posible. Así que... Y una preguntita, el Hades, la puerta del Hades es la puerta de la muerte, ¿verdad?
El Hades es el sepulcro. El sepulcro. El sepulcro, que es lo que sigue a la muerte. Entonces, porque debemos entender que se estaba hablando para una población que conocía el griego y el contenido del idioma griego, y en la cultura de los griegos el Hades era como un poder que tenía que ver con el inframundo. Después que una persona pues partía de este mundo, pues iba al Hades, que en la Biblia, en la mayoría de las partes, sepulcro. Hades, Seol es sepulcro, en la mayoría de los casos que menciona la Biblia. No en el 100%, pero la mayoría de los casos es sinónimo de la tumba, del sepulcro. Ok, hermano, vamos a ver ese reino de la iglesia, o no el reino de la iglesia, porque la iglesia no es el reino. Vamos a ver por qué el reino, cuáles elementos forman el reino en la tierra. Y vamos a buscar a Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué elementos forman ese reino, un reino espiritual. Recuerden que nosotros tenemos hoy día no un reino físico, material en la tierra. Todavía el diablo sigue reinando en los gobiernos físicos, materiales. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Así que Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Hermana, a ver. 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí hay dos elementos que es lo que nos interesan de estos versículos. Y es, aquí se menciona una cabeza. ¿Quién es? Y se menciona un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Ven, entonces, el reino, ese reino espiritual que ha sido establecido en la tierra, tiene una cabeza que es Cristo y tiene un cuerpo que funciona acá en la tierra, que somos nosotros, que es la iglesia. Entonces, ahí está la base del reino. Tenemos un reino espiritual que se extiende a todas las naciones del mundo. Dios quiso que Israel fuera su reino especial. Israel rechazó el pacto de Dios. Israel rompió el pacto de Dios y perdió su condición como pueblo especial de Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor entonces establece a través del Evangelio un reino espiritual. ¿Dónde está ese reino espiritual? Ya no está compuesto por judíos ni por israelitas, sino que está compuesto por ¿quiénes? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Todo el que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, ¿qué es? Es parte de ese reino. Así que el creyente es ciudadano del reino espiritual. Así lo dice Pablo, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, aunque seamos ciudadanos de un país, sino que está en los cielos. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús. Y esta es la condición del pueblo de Dios. Cuando Jesús mandó a predicar el evangelio, ¿qué dijo? ¿Y a dónde? A todas las naciones, ¿ven? Entonces, ese reino es un reino espiritual donde nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, vamos a mirarlo de esta manera.
y es fruto de un problema que el hombre causó. Nosotros lo que estamos haciendo es invadiendo un territorio ajeno. ¿Están entendiendo esto? Parece como contraproducente porque somos hijos de Dios, Dios es el creador, Dios es el dueño de todo, pero Dios es muy serio y muy responsable y Dios le dijo a Adán, mira, aquí está el reino, es tuyo. Adán, ¿qué hizo? Se lo entregó al diablo. Entonces, debido a esa condición, ahora Dios establece su reino y pareciera como si Dios, a través de su reino, estuviera invadiendo el reino del diablo. Y eso es lo que pasa con la iglesia. ¿Por qué razón nosotros tenemos tanta resistencia en este mundo? Porque estamos viviendo en un reino que no es de nosotros. No es el de nosotros. Por el enemigo. Estamos en un territorio enemigo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Conquistando ese territorio que es un territorio enemigo nuestro. Por eso es que el cristiano tiene que ser rechazado en este mundo. Por esa razón es que la grandes mayoría no están en el reino de Dios. El reino de Dios siempre va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque el diablo reina sobre los reinos de la tierra. Y esto nosotros lo podemos ver en este mundo. Así que, hermanos, ya tenemos claro que el reino es espiritual y que el reino, ese reino que Adán y Eva perdieron, Jesucristo lo recobra en 2 etapas. Primero, con la predicación del evangelio, que es lo que está pasando. Ahora, vamos a ver la segunda etapa, cómo se termina de completar aquello. Porque si le preguntaran esta noche, ¿el reino que el Señor le entregó a Adán era espiritual o era material? Era material. El reino sobre la tierra, sobre la creación, sobre todos los animales. Así que Jesucristo primero recobra el reino espiritual y luego el reino material. Así que es la parte que nosotros como cristianos también tenemos que aprender. Vamos a ver lo que va a suceder en el futuro que creo que no está lejano, no podemos poner una fecha, sería insensato, pero entendemos que esto se está acercando. Vamos a ver lo que dice Miqueas. Vamos a buscar el profeta Miqueas, uno de los libros pequeñitos del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Miqueas, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios desde el verso 1 hasta el 3. ¿Qué capítulo? Miqueas, capítulo 4, versículos 1 hasta el 3. Vamos con la hermana Juliela. Miqueas 4, 1 al 3 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Estos versículos contienen muchísimas enseñanzas. Yo solo voy a resumir el concepto general de lo que nosotros estamos buscando en este estudio. Acá lo primero que vemos en este primer versículo está hablando ahí de los pueblos de la tierra. Esto que menciona montes y collados es una referencia a las naciones del mundo. Así que está hablando aquí de un reino, pero noten, aunque sigue siendo espiritual, pero ya este es un reino material. Es un reino donde las naciones del mundo tendrán que caminar por las veredas del reino de Dios. Les voy a explicar esto con claridad.
las naciones del mundo van a ser gobernadas con la Biblia. Eso es lo que va a pasar en ese reino. ¿Y qué va a suceder? Dice aquí la Biblia que Jerusalén será el centro del gobierno mundial. ¿Los judíos? No. ¿El sionismo? No. Estamos hablando de Cristo. Cristo a la cabeza de ese reino sobre todas las naciones de la tierra. Noten lo que va a pasar cuando Cristo establezca ese reino, un reino material. Cristo, la gente lo va a ver, lo va a tocar así como yo estoy tocándome en este momento. La gente podrá ver a Cristo tal y como Él ascendió a los cielos, y Él va a ser el gobernante de las naciones del mundo. Un gobernante diferente a lo que hoy nosotros conocemos como gobernante, porque Cristo no va a venir a la tierra a sentarse en un trono allí. No, Él viene a la tierra a mostrarle al hombre su amor y su misericordia, aún durante ese tiempo. Ahora, noten lo que va a pasar. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? Guerra, rumores de guerra, ensayos para la guerra. Eso es lo que tenemos en este mundo. Pero ¿qué va a suceder en ese reino? Dice que corregirá a naciones poderosas. Estas naciones que nosotros conocemos hoy como China, como Rusia, esta misma nación Estados Unidos y otras naciones poderosas del mundo, dice que van a ser corregidas. No estamos hablando de personas, naciones enteras. Corregido su rumbo. El rumbo va a ser enderezado porque está muy torcido. Una pregunta, pastor. ¿Eso será durante el milenio? Sí, vamos a ver esto casi de manera inmediata, lo que va a suceder. El Señor va a establecer un reino acá, primero por 1000 años, pero es un reino eterno. Una primera etapa de 1000 años, y en esa primera etapa se van a acabar las armas de guerra en la tierra. Miren lo que dice acá en el verso 3. Y martillarán sus espadas para asadones. ¿Qué es lo que es un asadón? Es un instrumento como un rastrillo para recolectar, para juntar las cosas. Dice, y sus lanzas para hoces. ¿Por qué no habla aquí de ametralladora, de misiles? Es que eso no existía en aquel tiempo. Cuando se dio la profecía, lo que había era que espada, lanza, eso era lo que había para guerrear. Ahora nosotros tenemos que traducir esto al lenguaje actual, y aquí está hablando de todas las armas de guerra serán convertidas, es decir, todo el esfuerzo. Usted sabe la cantidad de dinero que ahora mismo se está invirtiendo en armas en el mundo. Los presupuestos de las naciones del mundo aumentándose. ¿Para qué? Armas. Y esto es una carrera armamentista como nunca en la historia de la humanidad. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Todo ese esfuerzo, todos esos recursos serán utilizados ¿para qué? Vamos a ver si ustedes pueden ver lo que dice este verso 3. ¿Para qué serán utilizados? Si van a convertir espada para asadones y lanza para hoces, las hoces se utilizan para recolectar frutos. ¿Qué quiere decir esto? Para alimentar el mundo, para la agricultura, hermanos. Es decir, que en vez de haber guerra, va a haber abundancia y paz en la tierra. Y eso es lo que va a pasar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa es la segunda etapa, como Cristo recobra lo que Adán perdió, haciendo que en la tierra, pues, este reino sea un reino de paz y de tranquilidad. Ahora, ¿será que Jesús va a hacer eso físicamente en el mundo? Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos 31 hasta el 33.
Lucas capítulo 1, verso 31 hasta 33. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de David, ¿en qué ciudad tiene que estar? Tiene que estar en Jerusalén. Eso es lo que dice Miqueas. Así que allí será el reino, allí será el centro. Jesucristo como Dios es Dios, pero como hombre, ¿de quién desciende? De David. Él es heredero material, lo que quiere decir que si nosotros lo vemos como hombre, él es descendiente de reyes, le corresponde el trono y él va a ser ese rey que va a gobernar. Dice, y su reino no tendrá fin, será un reino eterno. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a resumir esto para que entendamos esto con mayor claridad. Miren, el Señor viene y se lleva a su iglesia. Cristo viene, resucita a los muertos, no todos, los muertos en Cristo son resucitados y los vivos son transformados y el Señor saca su iglesia de la tierra. Así que ese reino espiritual el Señor lo saca de la tierra porque luego de esto viene la ira de Dios sobre la tierra. Déjeme hacer una pregunta y yo le hago capicúa a esta pregunta. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Pero que el término rapto está incorrecto. Ok, eso, por eso le hago Sí, la pregunta. porque la palabra que se utiliza ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 es arpazo, es la palabra en griego y es arrebatamiento. Es un arpazo, es como tomar algo y es la palabra que Pablo utiliza ahí. Y es lo que el Señor va a hacer. Lo que se le ha llamado por ahí rapto, que bueno, ese nombre no... Es lo que más se usa dentro Sí, pero rapto, bueno, arrebatamiento. En inglés se usa rapture, que parece rapto, pero, Sí, pero significa no necesariamente rapto. exacto. Rapto es como un secuestro. Un secuestro. Exacto, Dios no- Y bueno, entonces miren, para que entendamos esto un poquito rápido, porque quiero terminar de explicar los datos y ya el tiempo se nos está terminando. El Señor lleva a su iglesia a los cielos y inmediatamente la ira de Dios comienza sobre la tierra. Hay tanta gente que está escuchando la predicación del Evangelio y que lo va a escuchar y que va a ver la ira de Dios en la tierra. La ira de Dios es el periodo más terrible de todos los tiempos para la humanidad. Dios derramará su ira porque Dios retirará su misericordia de la tierra. Por eso el Señor saca a su iglesia, la lleva a los cielos como Él ha prometido, derrama su ira. Durante aquel tiempo de la ira estará gobernando este mundo ese personaje conocido como el llamado anticristo. Ahora hacer la pregunta ahora un neófito, en honor de edad. ¿Eso es la gran tribulación o la ira de Dios? Eso es la ira de Dios. La ira de Dios. Hay una confusión grandísima de lo que es la gran tribulación con la ira de Dios. La gran tribulación es solo persecución contra los santos. La ira de Dios es el juicio de Dios sobre la tierra. La iglesia no recibe el juicio de Dios. Dios no manda su juicio sobre sus hijos. El juicio es sobre los impíos, sobre aquellos que no quieren creer. Así que son dos cosas totalmente diferentes, pero que la han mezclado. Pero la iglesia va a pasar por gran tribulación. Ya eso es otro tema, pero sí, si me pregunta si la iglesia va a pasar por una gran persecución, sí, antes que Cristo venga, la iglesia va a ser perseguida, eso está claro, no podemos ignorar esto. Ahora, Cristo viene, se lleva a su iglesia y ¿qué pasa? Luego de la iglesia ir a los cielos a celebrar la boda del Cordero, un evento maravilloso, extraordinario.
esa boda del Cordero, así lo dice Apocalipsis. Entonces el Señor luego regresa a la tierra a poner fin a los reinos humanos. Se le pone fin al reino del anticristo, del llamado anticristo, que Apocalipsis lo llama la bestia. Se le pone fin a todos los gobiernos humanos y Cristo establece su reino sobre esta tierra. Quiero que nosotros veamos algo, vayamos a Zacarías, está antes de Mateo, así que Zacarías está antes de Mateo. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Yo voy a leer estos versículos porque voy a detenerme acá a explicar algunas cosas. Así que Zacarías capítulo 14. Verso 4, verso 5, y luego vamos a ver el verso 9, pero repito, lo voy a leer. Dice acá, ¿lo tienen todos? Amén. Vamos a esperar. Zacarías 14, verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Déjenme explicar esto. Cuando Cristo desciende con los santos, va a poner sus pies en el monte de los olivos. En ese mismo monte estuvo Jesús cuando ascendió a los cielos. Y cuando Jesús toca el monte de los olivos, dice que se parte en 4. Y esto no es figurado, esto es real. Lo que va a pasar, se va a formar allí un gran valle. El monte de los olivos no es una montaña, es una pequeña colina realmente. Ahora, esto es lo que va a suceder. Ahora, vamos a ver. Verso 5. Está hablando aquí con los judíos en ese tiempo, Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y aquí viene la parte que pónganle mucha atención. Y vendrá ¿quién? Jehová mi Dios, y con él ¿qué? ¿De dónde vienen los santos? El Señor viene del cielo y este Jehová mi Dios es Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. Acompañado viene de todos los santos, porque viene a establecer ese reino sobre la tierra. Miren lo que dice el verso 9. Está hablando aquí acerca de Jesús. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que estamos viendo un reino claro, completo, total. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Quisiera que alguien se lea los versos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las ferirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un reino sobre todas las naciones de la tierra que el Señor va a establecer en este mundo. Ahora, aquí está la parte, bueno, esta no es la parte más importante. La parte más importante es que el Señor va a reinar, pero que nosotros también tendremos una función en ese reino. Esto debe animarnos a nosotros a servir a Dios, a entender lo que Dios nos promete. Y vamos a ver esto que acabo de decir, vamos a verlo en Apocalipsis, capítulo 2. Vayamos ahí mismo, Apocalipsis, capítulo 2.
Vamos a leer los versículos 26 y 27. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Beatriz. Ya. Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Lo que Adán perdió, Cristo lo recupera y se lo entrega al hombre. Así que, hermanos, hoy nosotros somos ciudadanos del reino espiritual. Mañana seremos ¿qué? Gobernantes juntamente con Cristo. Recuerden que Él trae un título, ¿rey de qué? Y Señor de señores. Así que, hermanos, esto es algo que a nosotros nos debe alentar. Todo este proceso, más de 6,000 años de pecado, de dolor, de angustia en el mundo, porque está el reino del diablo, pero ese reino está llegando a su fin. Hace 2,000 años Jesús estableció un reino espiritual, hemos entrado en él, reino de la salvación a través del evangelio, y muy pronto ese reino espiritual se va a convertir en un reino material sobre todas las naciones de la tierra. Entonces el mundo tendrá paz y tendrá tranquilidad. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano Antonio. Pastor, y se ve llamar la nueva